esta clase vamos a continuar con las enterobacterias, esos bacilos, gram negativos, anaerobios facultativos, donde existían varios géneros. La clase anterior hablamos del género Escherichia y específicamente Escherichia coli, y hoy le toca el turno al género Salmonella. Digamos en primera instancia que las salmonelas son un problema importante de salud pública, tanto en países en vías de desarrollo, pero también en países desarrollados. Un dato importante es que ciertos serotipos son causantes de gastroenteritis o enterocolitis, cuadros de este tipo, mientras que hay otros serotipos que presentan enfermedades más graves, enfermedades febriles sistémicas, como las fiebres entéricas, de la cual seguramente habrán escuchado hablar de la fiebre tifoidea. Último, en esta introducción, digamos que son virulentas para el hombre, pero también para los animales. Son una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Respecto a la taxonomía, es compleja por la gran cantidad de organismos que existen, pero también compleja porque a través del tiempo se han ido designando, se han ido estableciendo distintas clasificaciones. Nosotros nos vamos a parar en la última, que se basa en estudios de hibridación de ADN, y tiene algunas particularidades, como por ejemplo que en realidad si hablamos de especies propiamente dichas, el género Salmonella comprende solamente dos especies. Como vemos acá, el género Salmonella especie entérica y el género Salmonella especie Bongori. Solamente vamos a encontrar microorganismos de importancia clínica en la especie entérica. Así que Bongori por lo menos no nos va a preocupar ahora. Podríamos decir que en estos grupos, si tendríamos en cuenta, como en todas las enterobacterias, los antígenos O y H, podríamos hacer una clasificación que incluiría más de 2.500 serovariedades. Acá van a ver que está remarcado Salmonella entérica, subespecie entérica, porque como decíamos, hay solamente dos especies, pero la especie entérica se va a dividir en 6 subespecies. Estas subespecies son entérica, Salamae, Arizonae, Diarizonae, Autenae e Indica. Sin embargo, y también por suerte para simplificar las cosas, las serovariedades de Salmonella entérica, subespecie entérica, o sea, este que está en amarillo y con una llamadita, constituyen más del 99,5% de los aislamientos del hombre y de los animales de sangre caliente. O sea que vamos a concentrarnos, porque acá van a estar realmente las serovariedades de Salmonella que nos importan a nosotros. Pero hay un dato más, ¿cómo escribir las serovariedades? Está claro lo que es el género Salmonella, está clara la especie que es entérica, estamos hablando de una subespecie, pero sabemos que las serovariedades no tienen nivel taxonómico. Entonces, no se sorprendan si las ven escritas normalmente, no en cursivas. Y además van a encontrar que la letra inicial va con mayúscula. Entonces, para hacer un ejemplo y no confundirlos, recién veíamos Salmonella, Salmonella entérica, subespecie entérica. Fíjense la serovariedad IFI. Fíjense cómo la estamos escribiendo. La primera con mayúscula, la primera letra la T, y luego no está en cursiva como si están el resto de los géneros, especies y subespecies. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, muchas veces lo vamos a encontrar como Salmonella
Salmonella entérica, serovariedad TIFI, o simplemente Salmonella TIFI. Pero si bien esto en algún momento era especie, hoy se sabe que estamos hablando de una serovariedad. TIFI es la serovariedad. Por eso quizás les choque un poco ver Salmonella, en cursiva, abreviada acá, y TIFI debería ser la especie con mayúscula y no en cursiva. Así vamos a tener varias, por ejemplo, Tifimurium, sabemos que es lo mismo. Es la Salmonella entérica, subespecie entérica, ahora serovariedad Tifimurium. ¿Cómo la vamos a poder encontrar? A veces como Salmonella entérica, serovariedad Tifimurium, o muchas veces S de Salmonella Tifimurium. Así podríamos seguir con los ejemplos, pero mostrando todas de una forma en donde parecería que está quedando la especie. Tifi, Tifimurium o Paratifi parecerían ser la especie que así se nombraban con anterioridad, y hoy estamos hablando de una serovariedad. Eso es la diferencia para la escritura. Bien, anterior a todo esto es el esquema antigénico de Kaufman y White. Él agrupó las salmonelas, los grupos se designaban con letras, vemos acá A, B, C, D, y va a haber más. Acá vamos a encontrar lo que hoy conocemos como serovariedades, y iba a estar agrupado estas salmonelas en base al tipo de antígeno O y antígeno H que tienen. Los antígenos O se designan con números, los H con letras y con números. Y vamos a encontrar fase 1 o fase 2, que son distintos tipos antigénicos que la bacteria puede presentar y puede generar. Si vamos a dar algunos detalles del género Salmonella, vamos a encontrar que, por eso hacemos la descripción al principio de las familias, porque gran cantidad de las características van a coincidir, gram negativos, el tamaño es el que hemos visto aproximadamente para las enterobacterias, generalmente es móvil, flagelos perítricos, habíamos visto esta característica en Escherichia coli. También son anaerobios facultativos, son no esporulados, y el desarrollo puede ser en medios comunes. Las colonias son de 2 a 4 milímetros de diámetro, pero sin demasiados detalles para su diferenciación. Algunas pruebas que vamos a tener que tener en cuenta al momento de la identificación. Bueno, indol, ureasa y DNasa son negativas, pero la lisina de carboxilasa va a ser positiva. El citrato ahora es positivo y la movilidad también es positiva. Si vemos acá, es un TCI en este tubito, justamente por ser no fermentadoras de lactosa, es una característica que nos va a servir muchísimo para comenzar a diferenciar las bacterias que están en materia fecal. Justamente por este motivo el TCI va a dar alcalino, lo vemos color rojizo arriba en el pico, y ácido en el fondo, negro por la producción de sulfídrico y también con producción de gas. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, para tener en cuenta, Salmonella typhi no produce gas, la Typhi A y Typhi otra vez no van a utilizar citrato, y Cholera suici para Typhi A son sulfídrico negativo, es decir, no van a producir sulfídrico. Bien, en este caso vamos a observar las colonias transparentes, en color ámbar, ahí las tenemos, que desarrollan ¿dónde? En el medio que habíamos visto también, para que desarrolle Escherichia coli. Mientras Escherichia coli nos daba esas colonias con un brillo metálico verdoso, en el Levin, en el leucina azul de metileno según Levin, en este caso, una Salmonella enteritidis nos va a estar dando colonias transparentes, color ámbar. En medio, Salmonella Shigella, el agar, Salmonella Shigella o SS, también
va a poner de manifiesto, por ser las colonias incoloras, que son no fermentadoras, que va a haber una producción de sulfídrico que se va a ver demostrado ahí en todas estas colonias negras, puntos negros que vamos a ver acá, que se pueden intensificar mucho al punto de mostrar esta gran cantidad, ¿no?, de producción, bueno, con los tiosulfato que da el sulfuro ferroso. En lo que respecta a la resistencia, vamos a encontrar que resisten en el organismo, pueden resistir varias semanas en el vaso. La vesícula puede estar con salmonelas durante años. La Salmonella typhi elige o prefiere este lugar para la población y ahí puede quedarse mucho tiempo. Puede también estar un tiempo en lesiones supurativas. Fuera del organismo es capaz de resistir en aguas contaminadas, en el agua destilada, en el agua de mar. Vamos a ver que resiste cierta concentración de sal. La congelación, esto lo habíamos dicho cuando hablamos en general de las enterobacterias, resisten la temperatura del refrigerador y del congelador, por lo tanto, estando en la heladera no vamos a evitar que dejen contaminar el alimento. También la desecación, y se ha encontrado en el hielo, en alimentos, en tierra y ropa durante varias semanas en forma viable. Van a morir con una temperatura de 55 grados apenas en media hora. A través de la pasteurización se van a eliminar, también con fenola en 30 minutos, y por cloración del agua de consumo va a ser el método que estamos acostumbrados para la potabilización del agua. Están ampliamente distribuidos todos los miembros del género Salmonella en la naturaleza. Se los puede encontrar como comensales, como patógenos en el tracto gastrointestinal de mamíferos domésticos, salvajes, en reptiles, en aves e insectos, y por supuesto también como patógeno en el tracto intestinal de los humanos. Vamos a ver que puede causar distintas enfermedades en el hombre y en los animales. Respecto a la estructura antigénica, ya en la clase anterior habíamos destacado la importancia del antígeno O y de los antígenos H en las enterobacterias, por lo tanto acá no es una excepción. El antígeno O es muy importante, existen más de 80 antígenos O, se utilizan, como vimos, para la serotipificación, y a grandes rasgos estamos hablando de los antígenos O de las otras enterobacterias. El antígeno H, lo habíamos comentado antes, existen múltiples antígenos H, tienen la particularidad de ser difásicos, es decir, pueden cambiar de una fase a otra. Dicho de otra manera, pueden sintetizar, según la lectura que hagan de su ADN, pueden sintetizar dos conjuntos antigénicamente diferentes de flagelo. Uno se va a denominar de fase 1, se denomina una fase específica porque son compartidos con muy pocos otros microorganismos y reaccionan con antisueros homólogos, o sea, con antisueros humanos. Mientras que si se produce la fase 2, que justamente se denomina inespecífica, es porque son antígenos compartidos con un número importante de otros microorganismos y también reaccionan con anticuerpos o con sueros, mejor dicho, heterólogos, es decir, sueros de animales. Esta es la diferencia que podrá utilizar en sus antígenos H. Y también tendremos en cuenta que los serotipos TIFI, justamente las salmonelas TIFI y paraTIFI-C, vamos a tener la posibilidad de encontrar el antígeno V, de virulencia, que es el antígeno que corresponde a la cápsula
polisacarídica y que de alguna manera son cepas de alta virulencia. Ahí tenemos entonces los antígenos más importantes. Pensemos un poco ahora en los determinantes de patogenicidad, que tendrán, qué características nos podrán dar los determinantes de patogenicidad de Salmonella. Como siempre, la adherencia es fundamental. Sin la misma no podría haber prácticamente infección y enfermedad, y no es menor la presencia de fimbrias en las salmonelas. Fimbrias PSF, fimbrias codificadas en un plásmido, fimbrias LPF, fimbrias polares largas. Como dato, más allá del nombre, estas fimbrias son las que le permiten adherirse a las placas de Peyer, que es donde van a hacer daño. Y también hay fimbrias llamadas agregativas que le van a servir para adherirse entre las bacterias. Seguramente podremos leer el último trabajo y ver que se han identificado alguna fimbria más. Tienen una gran capacidad de invasividad, es decir, que tiene proteínas en su envoltura que le permite la penetración a las células de la mucosa intestinal y también le va a permitir sobrevivir dentro de los fagosomas. Una característica que no va a ser menor cuando hablemos de Salmonella typhi. Una endotoxina, como todos los bacilos, los organismos gram negativos, es la que en principio es la que genera fiebre y tiene que ver con el lipopolisacárido. Una enterotoxina, que va a ser la responsable de la diarrea, es una toxina similar a la de Escherichia coli, la enterotoxigénica, y hablamos de cepas diarreogénicas, y una citotoxina que parece también ser importante al momento de la invasión de las células. Bien, punto quizás clave para entender, porque hasta ahora hemos visto algunas características que pueden llegar a mezclarse, entonces lo más importante va a ser tener claro cómo es la clasificación epidemiológica de las salmonelas. Así vamos a describir 3 grupos. Muy sencillo lo que vamos a decir, pero vamos a destacar que en un primer grupo que nos vamos a imaginar van a estar las serovariedades que infectan solo al hombre. ¿Cuáles van a ser? La Salmonella serovariedad typhi, la serovariedad typhi A, C y en realidad también la B. Las serovariedades que infectan solo al hombre. Este formará un grupo muy importante. Distinto a un segundo grupo que son serovariedades que están adaptadas a huéspedes animales, es decir, Salmonella gallinarum y Salmonella pollorum serán serovariedades justamente que tendrán que ver con esos animales. Salmonella abortus equi tendrá que ver con los caballos, Salmonella abortus ovis, y así podríamos nombrar una larga lista relacionadas con los animales, salmonelas que están en esos animales. Un tercer grupo van a ser las serovariedades no adaptadas, es decir, que pueden atacar al hombre y a los animales en forma indistinta. Ahí va a estar Typhimurium y Enteritidis, y normalmente estas son las que con más frecuencia suelen afectar también al hombre. Lo importante va a estar acá. Lo importante va a estar en la diferencia que vamos a encontrar entre unos y otros. Esas diferencias las vamos a ver de forma que en uno, es decir, estas serovariedades que infectan solo al hombre, TIFI y las paraTIFI, vamos a ver que las dosis efectivas son pequeñas, o sea, con pequeña cantidad, apenas 10 bacterias por mililitro, 100, ya va a ser suficiente para producir la enfermedad. Los periodos de incubación son prolongados, hablamos que pueden llegar hasta 30 días. Es importante porque pasan a sangre, producen septicemia y dan lo que se llama el síndrome tifoideo. Justamente hablaremos de fiebres tifoideas y paratifoideas. El reservorio es únicamente el hombre
tienen tendencia a producir portadores permanentes y a generar zonas endémicas. Finalmente, vamos a decir que la transmisión es por la contaminación del agua y de los alimentos. Insisto entonces, ¿cuáles son estas? Las serovariedades que infectan solo al hombre. ¿Qué pasa con las otras dos? Bueno, tienen características totalmente distintas. Los otros dos grupos, tanto el adaptado a los huéspedes animales como adaptado al hombre y los animales, vamos a ver que las dosis necesarias para producir enfermedad son importantes, 10 a la 6, 10 a la 8 bacterias por mililitro. Los periodos de incubación son cortos, 48 horas en promedio. Producen cuadros de gastroenteritis. Generalmente no producen invasión en la sangre, con lo cual es importante porque van a ser cuadros mucho más leves, autolimitados la mayoría de las veces. El reservorio puede ser el hombre, por supuesto, pero muchas veces son los animales. Los portadores que se generen van a ser temporarios, vamos a hablar de días, excepcionalmente semanas. La transmisión es por alimentos, pero también por derivados de animales infectados, que pueden ser sintomáticos o asintomáticos. De manera que este es un poco el gran secreto para entender por qué algunas salmonelas pueden producir un cuadro tan importante como las fiebres entéricas y otros pueden producir una gastroenteritis solamente. Bueno, como esquema, para ir detallando un poco la transmisión de la enfermedad. Recién vimos que el reservorio podía ser humano, tanto de las que sean tifi o paratifi, pero también de las que sean de los animales, pero muchas veces el reservorio puede ser animal. Con el reservorio humano, ¿quiénes pueden ser? Puede ser una persona enferma o un portador. Atención con los portadores, porque no tienen síntomas y si llegan a ser cocineros, cocineras, manipuladores de alimentos en general, pueden generar problemas graves. ¿Por dónde los van a eliminar? Van a eliminar por las heces y podría haber eliminación por la orina. A través de esas heces y esa orina van a contaminar, puede contaminarse el agua, las verduras o los alimentos. ¿Pero cómo? Vamos a imaginar. Bueno, el agua, si estamos usando agua potabilizada, no vamos a tener problema, el riesgo se eliminó. Pero en muchos lugares todavía hay pozos y esos pozos pueden haber conexiones de las napas y puede haber contaminación de los pozos de agua con los pozos ciegos. Las verduras, ¿cómo podrían llegar justamente las heces de un portador, un enfermo? Bueno, muchas veces en las quintas se utilizan para riego aguas hervidas y en otras hasta se utilizan heces como fertilizante. Por lo tanto, también podría estar la posibilidad de que estén en las verduras. Y con los alimentos, como decíamos recién, si la persona portadora es un manipulador de alimentos, la falta de higiene haría que cualquiera de estas formas llegue así a un individuo sano. Nos quedó hablar un poquito de este flanco, que es el reservorio animal. ¿Qué animales pueden tener salmonela? Bueno, el ganado vacuno puede tener salmonela, las aves de corral son generalmente las más apuntadas, también los porcinos, pero pueden tener los animales domésticos, puede tener un perro, un gato, las tortugas, se le encuentran con frecuencia salmonela, aves, cotorras, loros, pueden tener salmonela. De esta manera, entonces, podríamos estar ingiriendo algún tipo de alimento contaminado de estos animales y generalmente a lo que se apunta es a los pollos y a los huevos. Los huevos es un punto a tener en cuenta con las salmonelas, ya que el huevo se puede contaminar antes de la formación de la cáscara, antes que se calcifique la cáscara, o en ese caso ya estaría en su interior, o puede contaminarse
en el momento de la postura, cuando son eliminados. Allí vamos a tener un huevo contaminado que habrá que tener mucho cuidado en el lavado, cuándo hacer el lavado correcto de ese huevo justo antes de utilizarlo, porque si no le estamos quitando esa película protectora que tiene. Además, un huevo como el que vemos acá, si tiene una rajadura, es muy posible que rápidamente, si hay salmonelas, en estas manchas que tiene acá, las salmonelas ingresen. Bien, esto entonces es un poco el panorama de cómo puede llegar a una persona sana las salmonelas. Y ahora vendrá el momento de la patogenia. Cuando hablamos de la patogenia, vamos a tratar de ir describiendo los lugares y lo que va produciendo en el organismo. Por eso vamos a centrarnos un poquitito en esta imagen. En la imagen vamos numerando con I, 2I, 3I, 4, una mezcla con romano y 5, pero la cuestión es que nos muestra un plato lleno de salmonela, que no es la idea, pero bueno, ingresa justamente por vía oral. Las salmonelas con el agua, con los alimentos, van a ingresar por vía oral. Primer punto para destacar, acá tenemos que atraviesan la barrera del estómago. Sabemos de lo bajo del pH del estómago, sin embargo, en ciertas condiciones, esta salmonela puede atravesarlo. ¿Qué condiciones se describen normalmente? Bueno, en primer lugar, algunos alimentos que neutralizan la acidez del estómago. Por ejemplo, los quesos, la leche. La salmonela acompañada de estos alimentos podría resistir esa acidez que existe en el jugo gástrico. También hay que tener en cuenta que hay personas que tienen hipocloridria, es decir, una menor concentración de ácido en su jugo gástrico, sea porque son ancianos, sea porque ingieren algún tipo de antiácidos, de manera que esto también los favorecería. La desnutrición va bien enganchada a un proceso de hipocloridria, y tengamos presente que si fuera ingerida esta bacteria con agua, el agua permanece muy poco tiempo en el estómago, así que rápidamente podría salir y escaparse a este efecto ácido del estómago. Hasta acá las explicaciones que siempre damos. Sin embargo, últimamente se han encontrado algunos mecanismos que parecería que ponen en juego salmonela, en donde lo que hace es, por un lado, aumenta la concentración de ácidos grasos en su membrana y además lograría un aumento del pH dentro de la célula bacteriana. Esto haría que temporalmente pueda resistir este estrés, este daño que le podría causar en el jugo gástrico. Esto, insisto, son últimos adelantos que se están estudiando. Pero bueno, nos quedamos en que pasó el estómago. Pasó el estómago, ¿y a dónde va a ir? Al intestino. ¿Qué tenía que hacer en primer lugar? Adherirse a las células de la mucosa. Y vamos a ver que invade las células. En este aumento que tenemos acá, imaginándonos estamos en la zona ileocecal, vamos a ver cómo las salmonelas se adhieren y son internalizadas en el enterocito, y a través de vacuolas son transportadas. La vacuola va dirigiéndose a través de la célula, llegando a la lámina propia, justamente como decíamos, la zona ileocecal del intestino delgado. Acá tenemos que hacer una diferencia, porque no es lo mismo un grupo de alguna serovariedad de salmonela que otro. Cuando hablamos de enteritidis, tifimurium y todas las animales, lo que va a ocurrir es que se van a multiplicar en la lámina propia, abajo, y van a inducir la secreción de líquido
y ahí se va a producir la diarrea. Va a haber inflamación, van a llegar los fagocitos, como estamos viendo ahí, y van a terminar eliminando la infección, limitando la infección, ya que a través de la fagocitosis de los macrófagos y neutrófilos que llegan a la zona, los van a eliminar. Por eso decíamos que en general, después de unos días, este proceso de gastroenteritis cede. Pero este, así como está en verde, es el mecanismo más simple. Tendremos un mecanismo más complicado, como es el de Salmonella typhi y Paratyphi, estas que estaban adaptadas a el hospedador humano. Los bacilos van a ser englobados por los macrófagos y neutrófilos, sin embargo no los van a poder eliminar, van a sobrevivir dentro de ellos, así es como van a pasar a los linfáticos, luego a sangre, y van a continuar multiplicándose. Pueden continuar multiplicándose en el vaso, en la médula, en riñón y también en el hígado. O sea que estaríamos acá, estaríamos mirando cómo pueden multiplicarse en el vaso, en la médula ósea y en el hígado. Como consecuencia de esta multiplicación en el hígado, puede pasar a la vesícula. La vesícula puede permanecer mucho tiempo y desde la vesícula, ¿a dónde va a ir? Va a ir nuevamente al intestino delgado. Este nuevo ingreso, este reingreso al intestino delgado, es que va a causar el daño y va a causar los cuadros de hemorragia, necrosis y demás. El intestino delgado, entonces, cuando llega acá, invade, se adhiere a las placas de Peyer, invasión de las placas de Peyer, y ahí puede haber necrosis, hemorragia y perforaciones de la pared intestinal, dando, por supuesto, una diarrea con un cuadro que puede haber presente una respuesta inflamatoria importante. Si hablamos de tiempos, toda esta primera parte, el ingreso, invasión de las células, llegar a la lámina propia, vamos a pensar que esto lleva aproximadamente una semana. Recién en la segunda semana, pensando siempre en Salmonella typhi o Paratyphi, o sea, olvidemos por ahora esta parte, esta línea, pensemos en toda esta parte de Salmonella typhi, vamos a ver que recién para la segunda semana va a estar en sangre, llegando a los distintos órganos donde puede multiplicarse. Y sería aproximadamente en la tercera semana cuando comienza a aparecer este cuadro posterior a la invasión, a la necrosis y demás. Así que este es el camino que podemos encontrar según los dos grupos de serovariedades que tenemos. Entonces, cuando hablamos de la acción patógena, las salmonelas, la salmonelosis, ¿cómo se puede presentar? La salmonelosis se podrá presentar de tres maneras. Una va a ser la gastroenteritis. Con mayor frecuencia, Salmonella serovariedad enteritidis o serovariedad typhimurium, aunque ya vimos que cualquiera también de las que están adaptadas a los animales van a producir estos cuadros de gastroenteritis. ¿Qué periodo de incubación tienen? Relativamente corto, de extremos de 18 hasta 72 de la ingestión del alimento, donde está la bacteria, por supuesto, con en general promedios de 48 horas es lo que dura la incubación. El ataque es relativamente brusco, hay náuseas, vómitos, algo de fiebre, dolor abdominal, la diarrea es líquida y puede presentarse mucosanguinolenta. Acá lo más importante va a ser la deshidratación. En los niños menores de 1 año, ancianos e inmunodeprimidos, va a ser sin duda los cuadros donde se pueden presentar con alta gravedad. Por eso va a haber que estar muy atento a la deshidratación de estos pacientes. En condiciones normales va a ser una enfermedad autolimitada que va a durar entre 2 a 5 días, y cuando tengamos que buscar para identificarlo, donde vamos a encontrar la salmonela será en materia fecal.
se van a eliminar a través de la materia fecal. Este es entonces el cuadro de la gastroenteritis. Digamos también que podría persistir este estado de portador, pero no va a ser demasiado. Algunos días o para llegar en casos excepcionales algunas semanas, la aportación de estas salmonelas que producen gastroenteritis. En el siguiente, la forma de presentación, vimos la gastroenteritis. La otra forma, dijimos que había tres, es las fiebres entéricas, la llamada fiebre tifoidea y paratifoidea. ¿Quiénes la van a producir? Salmonelas serovariedad tifi y las paratifi, que puede haber A, B, C y D. El periodo de incubación ya vemos que es mucho más largo, llega a 12, 14 y puede llegar con límites hasta 30 días de periodo de incubación. Ya habíamos visto que tenían un montón de características diferentes al grupo anterior. Como el proceso es más largo, vamos a decir que durante la primera semana aparece letargo, hay fiebre, malestar general, dolores generalizados y más bien constipación antes que diarrea. Entonces, esta primera semana no parece ser una semana donde los síntomas pudieran indicar un cuadro que va a terminar en una diarrea tan importante y tan grave. Si vamos a la segunda semana, cuando la bacteria está en sangre. ¿Recuerdan cuando teníamos la patogenia? La segunda semana la teníamos en sangre, por eso aparece una fiebre importante de 40 grados, importantes dolores abdominales y también puede aparecer en forma característica una erupción en el tronco, donde vamos a ver manchas típicas rosadas. Ya de la segunda a la tercera semana es cuando aparece el cuadro de diarrea. Esa diarrea podría ser que aún sin tratamiento, después de la tercera semana, el paciente todavía tenga fiebre, pero mejorara si no hay complicación. O sea que aún sin tratamiento podríamos lograr que el paciente se recupere. Lo que ocurre que cuando hablamos de complicaciones tendrá que ver con todo lo que dijimos recién, las acciones a nivel de otros órganos y esa revuelta al intestino. Hay un porcentaje importante que se hacen portadores crónicos, vean que del 2 al 5% los pacientes se convierten en portadores crónicos, y recién hablábamos de complicaciones a nivel intestinal. Puede haber perforación intestinal, hemorragia severa, colicistitis, o sea, la infección a nivel de la vesícula biliar, la formación de abscesos, posibilidades de que llegue a huesos, de que llegue a las válvulas cardíacas, de que llegue a riñones. Entonces, esto podrá llevar a una mortalidad elevada, llegue a un 2 a un 10%. Y si hablamos de la fiebre paratifoidea, porque en general vimos la tifoidea, esto es más o menos el cuadro de la tifoidea, la paratifoidea va a ser el cuadro clínico similar, pero va a tender a ser más benigna, y su tasa de letalidad es mucho menor. Así que encontraríamos muchas similitudes, pero con posibilidad de recuperación más importante de lo que es fiebre tifoidea. Y la tercera forma en que puedan presentarse las salmonelosis, vimos la gastroenteritis, vimos las fiebres entéricas, y podría ser directamente un cuadro de septicemia. Por supuesto, no la tífica, porque ya la salmonela tifi y paratifi hacen la septicemia, pero cualquier salmonela podría llegar a ser un cuadro de septicemia. Por supuesto, principalmente en personas inmunocomprometidas. Las características van a ser fiebre, escalofríos, anorexia, anemia, típicos cuadros de una septicemia, y a partir de allí puede haber lesiones focales en cualquier otro tejido. En general se pueden producir osteomielitis, neumonía, abscesos pulmonares, meningitis, endocarditis. Insistimos,
pacientes con cierta predisposición a que las salmonelas puedan invadir y llegar a sangre. Encaramos así el diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de laboratorio? Empecemos pensando en un diagnóstico bacteriológico. El diagnóstico bacteriológico comenzará ¿con qué? Con la toma de muestra. ¿Cuál va a ser nuestro producto biológico? Por supuesto, dependerá del tipo que se presente de enfermedad. Si estamos en una gastroenteritis, ya vimos que la eliminación era materia fecal, o sea que será una de las muestras que vamos a pensar que pueda tener una diarrea por salmonela y vamos a buscar en la materia fecal. Sin embargo, si es un cuadro de septicemia, no hay eliminación por materia fecal, así que será sangre hemocultivo la muestra en casos de septicemias. Y en lo que es fiebres entéricas, vamos a tener que pensar en el momento, en qué etapa estamos de la evolución de la enfermedad. Y quizás nos pueda ayudar mita, gráfica. Gráfica nos muestra porcentaje de cultivos positivos versus semanas después del comienzo de la fiebre. O sea que, si miramos durante la primera semana, después del comienzo de la fiebre, vamos a ver que esta línea corresponde a sangre. Así que, como habíamos visto en el cuadro, esto será cuando están en sangre, donde hay una alta concentración en sangre y está aumentando, pero todavía no es muy importante, a nivel de materia fecal. Por lo tanto, en esta primera semana va a ser sangre. Primera semana de la aparición de la fiebre, y un poco más sería de la contaminación, de la infección, del contagio. Si seguimos en el cuadrito, vemos que en la segunda semana, transcurriendo la segunda semana, sigue, ahora está muy elevada las heces, ha comenzado a descender la sangre, pero todavía está elevada, y encontraríamos casi el máximo valor en orina. Bueno, justamente sangre, materia fecal y orina podrían ser las muestras. No es una muestra que se pida de rutina, no es el urocultivo un lugar donde vamos a buscar la salmonela, porque dependerá mucho de la intermitencia con la que se elimine y si ha llegado a instalarse a nivel de riñón. Pero si esto ocurriera, podría ser una muestra que en casos de una fiebre tifoidea complicada también podría colaborar para el diagnóstico. Así llegamos a la tercera semana, donde claramente lo único que permanece elevada de todas estas curvas es la que marca el porcentaje en heces. Por lo tanto, ya en la tercera semana, la muestra que vamos a utilizar será materia fecal. Cultivo. Necesitamos diferenciar las otras enterobacterias que están en la materia fecal. Por lo tanto, el McConkey, el Levin, el ICS o Salmonella Shigella son medios que nos ayudan a hacer esa diferenciación de las fermentadoras de las no fermentadoras, como en este caso Salmonella. Al hacer la identificación bioquímica, habíamos dicho que el TSI nos iba a dar alcalino ácido, la LIA nos daba positiva, el citrato positivo, va a dar una urea negativa, y la prueba de enzim va a dar sulfídrico positivo, salvo excepciones. Vamos a ver movilidad positiva y el indol negativo. Hasta acá entonces habríamos hecho una identificación de estas salmonelas que han producido la enfermedad. Podríamos hacer una identificación serológica, esto que preguntaban ustedes cuando hacíamos la identificación previo cultivo. Bueno, una vez que las tengo, yo puedo determinar a qué serogrupo y serotipo pertenece si tengo antisueros específicos. O sea, a través de identificación que llamamos serológica,
pongo de manifiesto los antígenos que tengo gracias, tiene la bacteria, gracias a los anticuerpos que yo voy a estar enfrentando a esas bacterias para saber a quién pertenece. Va a ser importante el antibiograma para terminar cualquier diagnóstico de laboratorio, ya que lo dijimos en la clase de enterobacterias, es muy importante el pasaje que hay de resistencias entre las distintas enterobacterias. También podrá haber un diagnóstico serológico que, si bien no tiene una gran sensibilidad o especificidad, otra vez puede servir para colaborar, para orientar el diagnóstico. A través de este diagnóstico serológico, lo que vamos a dosar ahora son anticuerpos en el suero del paciente. Cuando hablemos de diagnóstico serológico, tendrá que ver con eso. La reacción se llama reacción de Widal-Felix, una reacción donde vamos a usar antígenos O y H de Salmonella typhi, H de Salmonella paratyphi-A y también H de Salmonella paratyphi-B. O sea que vamos a tener 4 pocillitos donde vamos a poner el suero del paciente y le vamos a agregar una gota de cada uno de estos reactivos donde tengo el antígeno. Voy a buscar anticuerpos. Los títulos hay que tener en cuenta que aumentan en general a partir de la segunda y tercera semana, y como decíamos recién, es una prueba que tiene poca sensibilidad y especificidad, pero puede ser orientadora. Vemos acá como los primeros anticuerpos que se elevan aproximadamente en el día 10 de la infección van a ser los anticuerpos contra el antígeno O. Se van a elevar casi en la segunda semana los anticuerpos contra los antígenos flagelares. Acá los flagelares son quizás los menos específicos, una porque pueden dar elevados cuando hay una vacunación contra fiebre tifoidea, y también pueden estar elevados porque dan reacciones cruzadas con otras enterobacterias y sus antígenos H. Podría también existir la posibilidad de detectar el antígeno capsular V, que va a estar presente justamente en cepas de alta virulencia, y será importante en el caso de detección de portadores. Fíjense que estamos en la tercera semana, aquí es cuando se comienzan a elevar, pero la particularidad es que tiene que se mantienen elevados a través del tiempo. Bueno, si tenemos que hablar del tratamiento, la imagen, ya lo vamos a ver en los casos clínicos, es la típica ejemplo de portación que aparece en todos los libros de microbiología, hace alusión a una cocinera llamada Mary Mallon, que justamente era portadora de Salmonella typhi, de ahí que se la llamó María tifoidea, quedó en la historia de la microbiología. Bueno, el tratamiento en una gastroenteritis no complicada, por supuesto, se va a evitar el uso de antibióticos. Claro que el uso de antibióticos pueden prolongar el estado portador y promueven la resistencia a esos antibióticos. Así que se van a evitar el uso de antibióticos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, una terapia de sostén, donde vamos a evitar la deshidratación a través de líquidos, podrá ser en forma oral o en forma inyectable, podrá ser también con sales que puedan modificar ese desequilibrio que tenga, de esta manera corregir y recuperar al paciente. En las fiebres entéricas, dependiendo de los criterios médicos, vamos a ver que podría estar recomendada la terapia antibiótica, y en el estado de portación la situación se complica porque el portador crónico, que lo va a tener en su vesícula biliar, va a estar excretando salmonelas durante más de un año. Decíamos que es difícil de erradicar, como todas las portaciones, y si además esa persona tiene cálculos biliares, la única forma que va a
lograrse una eliminación de la aportación va a ser extirpándole la vesícula a través de una colecistectomía. La prevención, lo que sabemos, pero no en todas las personas del mundo se cumple. Es más, correcta higiene de los alimentos y las manos, la correcta cocción y conservación de los alimentos, lo hablamos con Enriquia, provisión de agua potable. Millones de personas hoy en el mundo no tienen agua potable y esto no deja de ser uno de los factores principales. Tampoco tiene una correcta eliminación de las excretas y esto también es clave. Provisión de la red cloacal y la denuncia obligatoria en casos de tifoidea, también en brotes de intoxicación alimentaria. Y luego de hablar de esto, tenemos que seguir hablando de la prevención. Para terminar, vamos a hablar de las vacunas. Vacunas para fiebre tifoidea. Vamos a tener 3 tipos de vacunas. Una, que es la que se utiliza actualmente, se da una cepa atenuada, son bacterias vivas preparadas a partir de una cepa denominada T21A, que es de Salmonella typhi. Se da en forma oral, se administra por vía oral, consistente en un total de 4 cápsulas, se da en días alternados. Está comprobado que es la que menos efectos secundarios posee, genera una buena respuesta estimulando la inmunidad mediada por células y de alguna manera es importante las defensas que se producen. Otra vacuna que vamos a encontrar es una vacuna parenteral en la cual se dan antígenos B, se da el polisacárido capsular, Salmonella, serotipo typhi también. Lo que se aplica es una sola dosis a partir de los 2 años, se da en forma en forma intramuscular o subcutánea, y a partir de los 2 años, como decíamos, va a dar también inmunidad durante 2 años. No tiene mayor respuesta en menores de 2 años, esto es lo que por ahí complica en la edad de los más chiquitos. Y la que se usó durante mucho tiempo era una vacuna que se daba Salmonella serotipo typhi, pero inactivada, se la trataba con formol y calor, se administraba y se utilizó mucho en casos de epidemias, de guerras. Lo que genera es la formación de anticuerpos, anticuerpos contra los antígenos flagelares H. Frente a este panorama, entonces, de existencia de vacunas para la fiebre tifoidea, nos podríamos preguntarnos si sería conveniente tener una vacunación sistemática en toda la población. Bueno, en realidad no es recomendable. Solo se recomienda vacunar en caso de viajes, en viajes especialmente a Sudeste Asiático, África y algunos sectores de Latinoamérica, y también a los que viven en zonas endémicas, especialmente a los niños y jóvenes, y también a los que viven en instituciones con malas condiciones sanitarias. Bien, hasta acá entonces con Salmonella. Vamos a continuar en la próxima clase con Shigella. Muchas gracias por la atención y nos estamos viendo luego.